A finales de enero, el 28, hemos celebrado la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Y de Santo Tomás de Aquino hay muchísimas cosas que me gustan. Fue muy importante en el inicio de mi propia formación teológica. No he seguido estudios formales de teología, por si acaso, simplemente he seguido la formación de mi propio instituto como consagrado, y allí me encontré con Santo Tomás de Aquino, y luego cuando me quedé fascinado de su obra, de sus comentarios al Nuevo Testamento, por ejemplo, a las cartas de Pablo, etcétera, por supuesto, su monumental Suma Teológica, un referente teológico inevitable en la Iglesia, y su trabajo laborioso con la Catena Áurea. También me interesé en su vida y me gustaron muchas cosas de él, ¿no? La serenidad y humildad enormes que tenía. Pero uno de los pasajes que más me impresionó, especialmente porque yo era relativamente joven, bastante joven, diría, fue este pasaje de su vida cuando sus padres se oponen a que él sea dominico, porque en ese entonces tanto la orden de los predicadores o dominicos como los franciscanos eran órdenes nuevas y eran órdenes mendicantes para gente que vivía con muchísima pobreza y mendigando, por eso se llamaban mendicantes, vivían de la pobreza. Los papás, que eran nobles, eran de una familia de Aquino, del sur de Italia, muy adinerada y noble, esperaban que su hijo, si fuera a ser clérigo, ellos hubieran preferido que no lo fuera, pero si iba a ser clérigo, tenía que pertenecer a alguna congregación prestigiosa, de tal manera que pudiera llegar a ser obispo y probablemente cardenal y con suerte papa, porque veían que era una persona con mucho mérito. Santo Tomás, sabiendo que sus padres lo presionaban y conspiraban para que él entrara a una congregación de el deseo de los padres, y él, convencido de que estaba llamado a ser dominico, se escapa. Y la mamá, que como siempre o muy frecuentemente las mamás cumplen un papel decisivo en muchos casos en la vocación de los hijos, en consolidarla, como en mi caso personal. Tengo que dar gracias a mi madre por el apoyo enorme que recibí el día que le dije que había descubierto que mi vocación era a la vida consagrada. Y luego, en otros casos he visto exactamente lo contrario, vocaciones frustradas o a punto de frustrarse por la oposición de las mamás. Y fue la mamá de Santo Tomás de Aquino la que no solamente se opuso, sino que incluso contrató un grupo de esbirros para que capturaran a Santo Tomás, que había fugado en dirección del norte de Italia, y lo encerraran en una torre, en un cuarto donde estaba él solo y donde había una cama, una mesa, una Biblia y alguien que le pasaba la comida de donde no podía salir, y una chimenea porque era invierno, donde había un fuego ahí para asegurar la temperatura del cuarto. Pasa el tiempo en prisión y los papás se dan cuenta que no son capaces de quebrar la voluntad de Tomás, y la madre hace algo que a veces a uno le cuesta pensar, ¿no? Como una mamá puede pensar que eso forma parte del amor materno. Eso, en realidad, la mamá pensaba que con eso lo estaba ayudando. Introduce a una mujerzuela al cuarto para que lo seduzca a Tomás, y a ver si de esa manera, seducido, es capaz de perder el interés por la vida consagrada y especialmente por ser dominico. Cuando esta mujer entra, Tomás reacciona tomando con unas tenazas una brasa ardiendo de la chimenea y la amenaza a la mujer, diciéndole que está dispuesto a cualquier cosa para defender su castidad. Y esta mujer señala que se vio mucho más intimidada por las brasas ardientes de los ojos de Tomás que por la brasa física con la cual estaba siendo amenazada. Sale corriendo del cuarto, cierra la puerta, y Tomás traza una cruz tiznada en la pared con esta brasa ardiendo y se arrodilla para pedirle a Dios el don de la pureza. Y desde entonces nosotros sabemos que el sobrenombre
que tiene Santo Tomás de Aquino de doctor angélico se debe a que recibe un don rarísimo de Dios, que es el de la castidad perfecta, el de la castidad angélica de los ángeles. Es decir, inmune totalmente a cualquier tipo de tentación o de seducción de la carne. Y por eso que cualquiera, joven, los que viven en el matrimonio, en la vida consagrada, se sienten tentados como se pueden sentir en medio de este mundo tan extremadamente sensualizado y que ha minusvalorado tanto hasta el nivel de convertir en un ridículo el don de la pureza. Tiene en Santo Tomás de Aquino un extraordinario intercesor, pero además de un intercesor, tiene a alguien que ha dado una lección importante en su monumental Suma Teológica, una de las columnas vertebrales de la teología sistemática en la Iglesia y de la teología dogmática. Tomás señala que las cumbres de la teología, de la verdadera teología, solamente son compatibles con la pureza. Y él no está hablando de la teología como una disciplina científica como la conocemos en el sentido de una carrera, entre comillas, o una profesión o una disciplina intelectual que se sigue, se estudia y que pasa por grados como el bachillerato, la licenciatura y el doctorado. Recordemos que varios teólogos que están completamente perdidos son ultradoctores, ¿no? Y postdoctores y todo lo que fuere. No, él se refiere a la teología de la vida cotidiana, a la capacidad de conocer a Dios y de conocerle bien. No es posible sin la virtud de la pureza. Y cualquiera diría, un momento, pero eso descarta a los casados. No, porque la castidad es una exigencia para todos los fieles. La castidad, no el celibato. El celibato los vivimos quienes somos consagrados o quienes son sacerdotes o quienes son religiosas o consagradas. Esa es nuestra forma de vivir la castidad. El joven vive la castidad en la abstinencia y en la entrega de su energía a las cosas de Dios y de su propio crecimiento personal, en el respeto profundo a la persona del sexo opuesto, en la modestia con la que viste y con la que se presenta, en la recta intención en el trato de los demás, especialmente las personas del sexo opuesto. No en ser un mojigato que se esconde, etc. Pero ciertamente una persona que no tiene un complejo de inferioridad frente a el deseo explícito de querer vivir la pureza porque la reconoce como un bien mayor y que no se deja seducir por una cultura que nos hace creer que el acto sexual prematuro es deseable, bueno, entretenido, sin consecuencias, especialmente para el alma. Sabemos que para el cuerpo las tiene, por la cantidad enorme de enfermedades sexuales que existen, muchas de ellas incurables y algunas de necesidad mortal como el SIDA. Pero hablemos del alma. El alma también es asesinada por los actos de impureza. Y los casados están llamados a vivir la castidad en el recto uso de la sexualidad en sus dimensiones procreativas y en sus dimensiones unitivas, marcadas y motivadas por el amor, por la santificación del acto a través del sacramento matrimonial, precisamente para eso recibieron el sacramento, entre otras cosas, y a través del respeto profundo de la dignidad de la otra persona. Porque el matrimonio no es una licencia para realizar cualquier cosa simplemente porque las personas están casadas. Todas tienen que ser compatibles con la dignidad suprema de esa persona, la dignidad de Dios, que Dios le ha concedido a cada quien. Y en consecuencia, Santo Tomás de Aquino, pues, de tantas cosas que tiene para enseñarnos, nos enseña la actualidad constante de la pureza y la valentía y el sano orgullo con la que nosotros los católicos tenemos que exhibirla al mundo, defenderla y promoverla en medio
de un entorno cada vez más corrompido y sensualizado que quiere hacernos creer que no solamente es ridícula y absurda, sino que es imposible, cuando no lo es. Que tengas un buen día.